Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando sobre el capítulo 9 del libro de los Jueces, toda la historia de Abimelech. Ya sabemos que es un relato dentro de la teología que nosotros conocemos como deuteronomista. La teología deuteronomista tiene esa famosa teología, la estructura, cómo se organiza la Biblia. Poner allí mía lleva, porque siempre la Biblia se nos presenta como hemos pecado contra Dios. Por lo tanto, Dios nos ha castigado, el castigo. Tenemos que arrepentirnos, tercer elemento, el arrepentimiento. Y el cuarto, y luego Dios entonces nos va a restaurar, restauración. Pecado, castigo, arrepentimiento, restauración. 4 puntitos fundamentales dentro del pensamiento y la organización que nos presenta el libro del Deuteronomio, toda la teología. Y el libro del Deuteronomio, ni qué decir, ¿verdad? Porque es un libro preparado como una presentación final de toda la teología deuteronomista. Bueno, eso entre paréntesis para que nosotros también podamos leer y entender, porque esta es la llave de lectura. No tenemos que hacer al estilo protestante que uno agarra una frasecita y dice, ¿por qué dice esta frase? ¿Por qué dice? ¿Por qué dice? Como si fuese que esa frase cayó del cielo, ¿entienden? No. Aquí no hay nada caído del cielo, aquí es una reflexión profunda, ¿verdad? Del hombre que está mirando, pero lo mira desde Dios. La fe es lo elemental y lo fundamental que nosotros encontramos en la Biblia. No podemos perder nuestra fe, porque la fe significa nuestro amén. Nuestro amén significa una adhesión total a los principios y valores que nos llevan a nuestra felicidad. La fe, ¿verdad? Algunas veces la gente ni sabe tampoco lo que significa ese amén, porque el amén significa la fe, y la fe significa adhesión, y adhesión significa se ayetu lleva porque hay cuá upea peñan de yara o esa casa hinayema upea peñan de yara o me eva es lo elemental que me va a ayudar a hacer un camino de crecimiento, de vida espiritual y de vida realizada. Bueno, entonces por ahí tenemos que entender lo que significa la palabra fe. Bueno, sigamos un poquitito más, porque el apólogo de Jotán, que estamos en el versículo 8 al 15, ¿se acuerdan? Aquí 8 al 15, de los árboles, constituye una
adición. Eso ya hemos hablado, hemos dicho alguito anteriormente. Esta famosa fábula, una adición que se le pone el autor sagrado a través de esta fábula maravillosa, nos está haciendo entender quién es en realidad Abimelech. ¿Quién es Abimelech? Por lo tanto, desde el punto de vista formal, texto en verso en un conjunto en prosa, como por el contenido es carácter politeísta de los versículos 9b y 13b. 9b. Y dice, voy a renunciar a mi aceite con el que se honra a los dioses, con el que se honra a los dioses y a los hombres, ¿verdad? Se honra a los dioses y a los hombres. En una tonalidad yavista. Esta es una tonalidad yavista. Muy probablemente se trata de una pieza independiente adaptada al contexto por la figura de Jotán, único hijo de Yerubbaal escapado de la masacre. En el 5b, ¿verdad? Nos dice justamente, solo escapó Jotán, el hijo menor de Yerubbaal, porque logró esconderse. Se le puede comparar con el apólogo de Joás a Amasías. El cardo del Líbano envió a decir al cedro del Líbano, da a tu hija por esposa a mi hijo. Pero las bestias salvajes del Líbano pasaron sobre el cardo y lo pisotearon. En ambos casos se denuncia lo absurdo de las pretensiones reales. Esto está interesante. Vamos a mirar un poco entonces. En el segundo libro de los Reyes encontramos el capítulo 14. El capítulo 14, versículo 9. Miramos un poco esta misma narración. Aquí hablamos de los reyes de Israel y de Judá hasta la caída de Samaria, es decir, hasta el 721. Y en el versículo que encontramos aquí, que es el 9, 14, 9 en adelante, dice así. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo, ¿verdad?, de Joás, hijo de Yahú, rey de Israel, para decirle, ven a enfrentarse conmigo cara a cara. Pero Joás, rey de Israel, mandó decir a Amasías, rey de Judá, el cardo del Líbano mandó a decir al cedro del Líbano, dale tu hija por esposa a mi hijo. Pero un animal salvaje del Líbano pasó y pisoteó el cardo. Porque has derrotado a Edom, tu corazón se ha engreído. Disfruta de tu gloria, pero quédate en tu casa. ¿Para qué comprometerte en una guerra destructora y sucumbir? Tú y Judá contigo. Bueno, entonces esto también tiene, ¿verdad?, ese mismo sabor, ¿verdad?, de lo que nosotros estamos mirando aquí, el cardo del Líbano, que le dice al cedro. Es decir, el cardo es entonces lo peor. Entonces, el añade ya o sea, el autor sagrado, ¿qué es lo que está diciendo de la monarquía? ¿Qué es lo que está diciendo del déspota? ¿Qué es lo que está diciendo del dictador? ¿Qué es lo que está diciendo del que se afana por hacer un monopolio de las cosas, ¿verdad? Y entonces justamente le está diciendo y comparando con las bestias salvajes que pisan el cardo, porque el cardo no tiene razón de ser. ¿Cómo actúa? No actúa para el bien de la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. De nuevo, las sirenas antiaéreas despertaron a los ucranianos en las grandes ciudades del país. Han recibido instrucciones de buscar refugio en lugares como esta estación de metro. Sin embargo, quienes pueden viajan hacia el oeste, lejos de las zonas de combate. Por ejemplo, a Leópolis, en la frontera con Polonia. Allí los ucranianos se han organizado para recibir a miles de desplazados internos. Contamos con 3.000 voluntarios que están trabajando para alojar a refugiados y desplazados internos en 80 localidades diferentes.
Irina estudia en la Universidad Católica Ucraniana de Leópolis. Este centro se ha movilizado para ayudar a contener la invasión rusa. Nuestro gobierno estudiantil está trabajando también para ayudar a nuestro ejército con lo que les haga falta. Estos estudiantes están coordinando donaciones de alimentos para soldados y son muy activos en Internet para combatir la desinformación que circula por Rusia. Están muy cerca de Leópolis. Aunque su ciudad no ha sido atacada, están en alerta máxima. Tengo una mochila preparada con todo lo necesario y me falta solo cerrar la cremallera e irme si tengo que salir de aquí rápido. Y aunque no saben lo que pasará en los próximos días, dicen que están decididos a hacer todo lo posible para apoyar a su país. La Cuaresma es el tiempo litúrgico que precede a la Pascua. El Papa Francisco la describe como un viaje de retorno a Dios, que comienza el miércoles de ceniza y termina con el Triduo Pascual. La Quaresima è una discesa umile dentro di noi e verso gli altri, e capire che la salvezza non è una scalata per la gloria, ma un abbassamento per amore, e farci piccoli. El Papa Francisco dice que los 40 días del tiempo de Cuaresma son como un éxodo de la esclavitud a la libertad y recuerda que corresponde a los 40 años en los que el pueblo de Dios recorrió el desierto para volver a su patria desde Egipto. Il viaggio di ritorno a Dio è ostacolato dai nostri malsani attaccamenti, è trattenuto dai lacci seducenti dei vizi, dalle false sicurezze dei soldi e dell'apparire, dal lamento vittimista che paralizza. Per camminare bisogna smascherare queste illusioni. En cuanto a las formas de vivir este tiempo litúrgico, el Evangelio propone 3 ámbitos: la limosna, la oración y el ayuno. L'elemosina, la preghiera e il digiuno ci riportano alle 3 sole realtà che non svaniscono. La preghiera ci ranoda a Dio, la carità al prossimo, il digiuno a noi stessi. Dio, i fratelli, la mia vita. Ecco le realtà che non finiscono nel nulla. El Papa destaca la importancia de la actitud con la que los católicos practican estas cosas. Il Signore non dice solo di compiere opere di carità, di pregare e di digiunare, ma di fare tutto questo senza finzioni, senza doppiezze, senza ipocrisia. Quante volte invece facciamo qualcosa solo per essere approvati, per il nostro ritorno di immagine, per il nostro ego. Una práctica común entre los católicos es hacer algún sacrificio durante los días de Cuaresma, como renunciar a los dulces, pero fundamentalmente, como dice el Papa Francisco, este tiempo litúrgico es una oportunidad para responder a la invitación de Dios a regresar a Él, a redescubrir la alegría de ser amados. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación.
Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Dogmas sobre los sacramentos. El bautismo es verdadero y primer sacramento instituido por Jesucristo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las personas, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según San Mateo 28:19. La confirmación es verdadero y propio sacramento. Este sacramento concede a los bautizados la fortaleza del Espíritu Santo para que se consoliden interiormente en su vida sobrenatural y confiesen exteriormente con valentía su fe en Jesucristo. La Iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Fue comunicada a los apóstoles y a sus legítimos sucesores el poder de perdonar y de retener los pecados para reconciliar a los fieles caídos después del bautismo. La confesión sacramental de los pecados está prescrita por derecho divino y es necesaria para la salvación. Basta indicar la culpa de la conciencia a los sacerdotes mediante la confesión secreta. La Eucaristía es verdadero sacramento instituido por Jesucristo. Aquel que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, según San Juan capítulo 6, 51, 59. Cristo está presente en el sacramento del altar por la transustanciación, toda la sustancia del pan en su cuerpo y toda la sustancia del vino en su sangre. Transustanciación es una conversión en el sentido pasivo, es el tránsito de una cosa a otra. Cesan las sustancias del pan y del vino, pues ahora dan lugar al cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, la transustanciación es una conversión milagrosa y singular, diferente de las conversiones naturales, porque no solo la materia, sino también la forma del pan y del vino se convierten, solo los accidentes permanecen sin cambiar. Continuamos viendo el pan y el vino, pero sustancialmente ya no lo son, porque en ellos está realmente el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Cristo. La unción de los enfermos es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. ¿Existe algún enfermo entre ustedes? Llamen a los sacerdotes de la iglesia que impongan las manos sobre los enfermos. El orden sagrado es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. Existe la jerarquía instituida por orden divina que consta de obispos, sacerdotes y diáconos. El matrimonio es verdadero y propio sacramento. Cristo restauró el matrimonio instituido y bendecido por Dios, haciendo que recobrase su primitivo ideal de la unidad e indisolubilidad y elevándolo a la dignidad del sacramento. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí.
La Cuaresma, queridos amigos, es el camino y el proceso que Dios nos regala durante este tiempo para un encuentro personal con Él, que significa la resurrección. La resurrección significa anástasis, es decir, volver a mirar hacia adelante en nuestra vida, en lo elemental, en lo fundamental. Mirar bien lejos, queridos amigos, y no quedarnos en lo bajo, no quedarnos en lo elemental. La misión de Jesús es anunciar el reino de Dios, pero para eso debe prepararse. Tiempo de Cuaresma. Entendemos entonces, queridos amigos, lo que significa este tiempo de conversión, este tiempo de sensibilización. La Iglesia nos pone 3 elementos fundamentales: oración, ayuno y limosna. Jesús, para iniciar su misión, necesita rezar, necesita sensibilizarse, necesita conocer la realidad de su pueblo. Y luego, empujado con la gracia del Espíritu, sensibilizado ante la necesidad de los demás, comienza a predicar y anunciar el reino de Dios. Cuaresma, tiempo de preparación, tiempo de oración, tiempo de sensibilización. El color morado, queridos amigos, nos acompaña durante todo el tiempo de la Cuaresma, que significa penitencia, que significa para nosotros abstinencia, significa para nosotros un empeño ante los sufrimientos de la vida, pero para llegar a nuestra resurrección. No nos olvidemos que la vida cristiana es tomar la cruz cada día, pero para llegar a la resurrección. Nuestra vida cristiana no es simplemente dolor, sufrimiento, sino que desde el vencer la cruz, tomando nuestra propia cruz, vencemos todo lo que es pecado, todo lo que es negativo, para ser personas nuevas, para tener una familia nueva, resucitada, para tener una nación que cambia y que es diferente, porque nos dejamos tocar por Dios, es decir, porque nos convertimos. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yara Ñe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yara Ñe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los jueces y aquí nos encontramos, como siempre, con nuestro estudio bíblico. Decíamos que al comparar lo del cardo con, en esta, como casi como una apología, decíamos nosotros, pero más que una apología, nosotros estamos encontrando una comparación para mí magnífica, espectacular. Porque a ver, entonces el autor sagrado es este es un cardo, a pesar de que se presente como el rey, monarca, la cual las useas, cual la vota. Cuando uñan de mondas anguante, cuando ya pues anguan las olla posee. Y cuando nosotros más adelante, ¿verdad? Después, dentro de este mismo capítulo 9, ciertamente comienza la destrucción de Siquem, y luego la de Migdal, y la de Tebes, y ahí va a morir por fin Abimelech. Nos está mostrando también que nosotros tenemos participación. Y eso se lo muestra desde el comienzo. Desde el comienzo. Es una forma bien política que nosotros tenemos que mirar y tenemos que entender aquí. Una cuestión política también. Ahí dice la cuestión política. La cuestión política no quiere decir una cuestión partidaria. Esa, entendéis la terminología. La polis, política. Ica, siempre en griego, ica. Ica significa referente a. Referente a. Ica. Entonces, todo lo que ustedes, ica, ico, es referente a algo. Analítico, ico, entonces es referente a un análisis que tenemos que hacer. Y así sucesivamente. Aquí la polis es la ciudad. Ica es lo referente a la polis, lo referente a la ciudad. Entonces, hay políticas en ave, hoy ya cañan de, sobre todo Jotán. Jotán le está echando ahí frente a sus propios ojos y le echa en cara y le dice, Peñatendek, ¿qué pretensiones
¿Qué pretensiones tiene Abimelech? O mejor dicho, ¿qué pretensiones tiene ese monopolio? ¿O qué pretensiones tiene esa monarquía? Hoy, si queremos aplicar, nosotros también tenemos que mirar bien qué pretensiones tiene ese gobierno. O también tenemos que mirar dentro de nuestros grupos, de nuestras organizaciones, qué pretensiones hay detrás de todo. ¿Qué pretensiones hay? Por ahí tenemos que apuntar. Y bueno, y entonces aquí nosotros vemos la cuestión del cardo. Estamos viendo que menos mal se dan cuenta porque está presentando, o por lo menos en el segundo libro de los Reyes se te presenta que los cardos no funcionan. Incluso las bestias salvajes vienen y la pisotean. Pero en ambos casos se denuncia lo absurdo de las pretensiones reales. Se denuncia lo absurdo de las pretensiones reales. Absurdo total entonces la monarquía. Sobre todo cuando se comporta de esta manera. Al comportarse de esta manera es una pretensión absurda, totalmente absurda. Entonces miramos la historia de Abimelech. Atención, admite, ¿qué cosa? Admite lo siguiente, que en esta historia nosotros llegamos a emitir un juicio sobre él, es decir, sobre Abimelech. Estamos haciendo juicios. Nosotros admitimos que aquí se está elaborando un juicio sobre la monarquía. Se está elaborando un juicio sobre el rey. Y entonces está mostrando que su realeza descansa sobre el desvío de bienes. Vuelvo a insistir sobre esto, porque si hay alguna cosa que se vuelve a repetir hoy en forma analógica, lo que nosotros vivimos con nuestros poderes políticos, con nuestros poderes de gobierno, etc. Si hay alguna cosa, o poco añan de callo, tenemos poco venían de nambire, ya es enseñante. Entonces lo que nosotros estamos viendo aquí es lo siguiente, que hay desvío de bienes. Estamos desviando los bienes. Ahora, ¿qué bienes nosotros estamos desviando? Estos desvío de bienes que se desarrolla en este caso, aquí, en esta historia de Abimelech, es a fin de sobornar. Ahí está. Es a fin de sobornar. Entonces, la secuencia que nosotros ahora estamos mirando, tenemos dos posibilidades. La historia de Abimelech, que emite entonces un juicio sobre él, es decir, sobre Abimelech, mostrando que su realeza descansa sobre el desvío de bienes, decíamos, y que tiene una finalidad. La finalidad es la de sobornar a vagos y aventureros. Sobornar a vagos y aventureros. En el versículo 4 decíamos esto. Luego le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal-Berit, con los que Abimelech contrató a unos hombres vagos y aventureros. Y sobre el asesinato de sus hermanos también. Es decir, ¿qué es lo que entre comillas, cardo está queriendo hacer? Y se está queriendo apoderar de los bienes. Por eso decía desvío de bienes y soborno a todos aquellos que pueden entrar a acompañarle en la maldad. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. Amigos de Ñan de Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñan de Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñan de Yarañé, YouTube.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. El milagro es un hecho producido por una intervención muy especial de Dios, que escapa ciertamente al orden también de las causas naturales, establecidas por Dios mismo, ¿verdad? Y destinado sobre todo el milagro para un bien espiritual. Tenemos que entender en este sentido que el milagro es un signo de Dios, pero que quiere manifestar a los hombres su acción salvadora y su acción poderosa. Ahora, los motivos por los que Dios otorga el poder de hacer milagros al hombre son dos principalmente. Esto tenemos que saberlo, ¿verdad? El primero es para confirmar la verdad de lo que se está enseñando en el Evangelio. Pues las cosas que exceden verdaderamente a la capacidad humana no pueden ser probadas simplemente por la razón humana y necesitan serios argumentos para demostrar ese poder divino. Ese es el primer argumento. Enseñar entonces que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Un segundo motivo para entender lo que son los milagros, el por qué existen los milagros de parte de Dios para con el hombre, es para mostrar la especial elección también que Dios hace del hombre. Así viendo que el hombre es el que necesita su acción, Dios actúa en él y entonces el hombre cree de que Dios verdaderamente está presente y que Dios le está regalando lo que él está necesitando. Nos preguntamos si los milagros son signos o son señales. De por sí no son hechos solamente portentosos, ¿verdad?, de un ser superior, en el sentido de que podemos pensar que es una cuestión mágica, un ser superior que hace una magia. Los milagros verdaderamente son manifestaciones de una realidad salvadora, sobrenatural de parte de Dios. Entonces son señales de que ha llegado el reino de Dios y de que Dios está con aquella persona que lo hace o Dios mismo que está actuando en la persona que necesita de ese milagro. Entonces es una señal de que Dios está en medio de nosotros. Son también señales de la transformación interior, ¿verdad?, del hombre que obra a través de su espíritu. Es de esa conversión y de ese cambio también de mente. Eso significa el milagro verdaderamente. Entonces, está llamando a un verdadero cambio en la persona y en el hombre. A la vez, recordemos que son señales también del amor misericordioso de Dios por cada uno de nosotros. Si Dios realiza milagros en la vida del hombre, no como una cuestión mágica y dándonos a entender como una señal de su presencia, quiere decir de que Dios nos ama inmensamente. Es la misericordia de Dios. Por otra parte, podemos pensar también los milagros, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Todos estos milagros que vemos en los libros del Antiguo Testamento revelan la providencia de un Dios
sobre el pueblo elegido. ¿Cuántas veces hemos hablado del pueblo elegido? Justamente Dios que llama a su pueblo porque lo ama y le muestra misericordia. Por lo tanto, los milagros en este sentido en el Antiguo Testamento son una prueba convincente de la comisión, ¿verdad?, de Moisés, que actúa justamente dentro del pueblo, pero con el poder de Dios. Manifestar de esta manera la presencia de Yahvé, que es el soberano. Y así entonces se representa, ¿verdad? Y se habla del dedo de Dios, o se habla también de la mano de Dios. Nosotros eso lo encontramos principalmente en los libros del Deuteronomio, en los libros de los Números, en los libros del Éxodo. Es muy interesante el dedo de Dios, la mano de Dios que actúa. Hechos portentosos, pero a través también de su enviado Moisés en este sentido. Ya nos hace pensar entonces que los milagros de Dios actúan por intermediación, como Dios que se hace presente por medio de la misma naturaleza. Y si nosotros miramos desde el punto de vista de los hechos de los apóstoles, los mismos seguidores de Cristo, es decir, ya nosotros los cristianos, los apóstoles dieron su vida y abandonaron todo, ¿verdad?, por ser fieles a la predicación del Evangelio. Sería incomprensible que ellos mintiesen o que se dejaran llevar simplemente por imaginaciones subjetivas o que hubieran sido rechazadas, ¿verdad?, por los demás, por los testigos oculares de estos hechos. Otro dato también de gran valor que nos tiene que ayudar a nosotros a interpretar y a saber que ninguno de los enemigos de Jesús hablaba en contra de los milagros, es decir, no podían negarlo, sino que Jesús, en cuanto que hacía milagros, ellos veían, no podían negarlo. En todo caso, ellos mismos se enojaban, ¿verdad? ¿Qué decían, por ejemplo, los sacerdotes y los fariseos? ¿Qué hacemos, verdad, después de la acción de Jesús, por ejemplo, que curaba en un sábado? ¿Qué hacemos? ¿Por qué este hombre realiza tantas señales, verdad? Si le dejamos que siga con estas señales, todos creerán en él. Eso, por ejemplo, nos dice San Juan, ¿verdad? Y será la causa también para matar después a Jesús. También los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestran de que Jesús verdaderamente comunicó a sus discípulos el poder de realizar milagros. Es decir, nosotros cristianos estamos llamados entonces a realizar milagros, pero tenemos que entender, así como estamos diciendo, lo que significan verdaderamente los milagros. Los apóstoles fueron elegidos, así como nos dicen los evangelios, principalmente San Marcos, fueron elegidos para ser enviados a predicar con el poder, dice el evangelio de San Marcos, de expulsar demonios. O San Mateo, por ejemplo, dice que los 12 recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y curando por todas partes. Esto entonces pone de manifiesto en diversas ocasiones, pero quizás también tiene un especial relieve aquella en la que uno trae a su hijo endemoniado, ¿recuerdan? Y le dice a los discípulos, ellos no pueden curarlo a mi hijo, los traje y no lo pueden curar. Y ahí, al mismo instante, Jesús le cura a ese niño y le hace salir al demonio, ¿verdad? Y entonces después los discípulos enseguida se acercan a Jesús aparte y le dice, ¿cómo es que nosotros no pudimos arrojarle a ese demonio? La respuesta de Jesús es muy sencilla, muy directa y tajante. Les dijo él, por su poca fe. Qué lindo que es entonces, queridos amigos, que entendamos lo que significan los milagros. Todos podemos hacer milagros, pero bien entendido, el milagro significa que la acción de Dios viene a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que nosotros podemos actuar en consecuencia a esa buena noticia que Él nos trajo. Y esa es la forma de construir el reino de Dios. Los milagros indican la presencia de Dios en medio de nosotros y que nosotros, al traer a Jesús a nuestra vida y traer a Jesús al mundo,
estamos ya realizando el milagro de la transformación, el milagro del cambio para una sociedad, el milagro del cambio para cada uno de nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe y Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de los jueces. Estamos haciendo todo un camino sobre la historia de Abimelech. Abimelech, mi rey, mi padre es rey. Y estamos hablando sobre esta fábula, ¿verdad?, de Jotán cuando él está presentando. Teníamos dos vertientes verdaderamente. La secuencia tomada como un todo desarrolla ahora dos tipos de crítica, decíamos. Dos tipos de crítica. Primero, la historia de Abimelech, que emite un juicio sobre él mostrando que su realeza descansa sobre el desvío de bienes. Desvío de bienes. Esta gente, ¿verdad?, le apoya, bueno, le da, pero después él, de esto que recibe 70 ciclos, él utiliza, dice, para contratar unos vagos y aventureros. Es decir, aquí viene un segundo elemento negativo, es el soborno, sobornar. Vagos, estos que están conmigo. Entonces, fíjense, por eso yo les dije, cualquier similitud que nosotros hoy tenemos en nuestra sociedad, en nuestras organizaciones, en nuestros poderes públicos, en nuestros poderes privados, etcétera, etcétera. Cualquier similitud de lo que encontramos desde la palabra de Dios, desde una interpretación exegética profunda, entonces nosotros estamos actuando también muchas veces con desvío de bienes a fin de sobornar. Y sobornamos entonces ¿a quién? A vagos y aventureros. A vagos y aventureros. Yo me hago rey, ¿verdad? Yo soy el rey, yo soy Abimelech. Hago a contratar cualquier jaguar, es decir, cualquier vago, cualquier aventurero que me va a acompañar en este proyecto que yo tengo, lo que yo quiero. ¿Cómo yo voy a conseguir un proyecto? Yo quiero robar una entidad. ¿A quién le parece que yo les voy a poner? Dice, pente más de contestar. No hace falta ni que yo les diga. Porque entero este o entero este o Entonces, ese es un llamado de atención, ¿verdad? Que la palabra de Dios te vuelve a hacer. ¿A quién le pones? Y aquí, en una forma muy directa, el libro de los jueces dice que le puso a vagos y le puso a aventureros. Porque los únicos que te van a acompañar en un lindo robo, ¿verdad?, de una institución, ¿quiénes van a ser? Una persona honesta, una persona preparada, una persona que quiere hacer bien las cosas, es difícil, porque va a tener que luchar mucho y le van a venir muchas embestidas. Pero ahora hay dos cosas. Si vos estás ahí vas a tener, pero no creo, gente por ahí, no creo que aguante mucho. Enseguida enunciata, no porque estás haciendo bien, sino porque derecha y las escuelas iba ahí oye posea, ¿entendiste? Por eso es que Abimelech aquí le está poniendo, dice aquí, a vagos y aventureros, eso en el versículo 4. Luego le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal-Berit, con los que Abimelech contrató a unos hombres vagos y aventureros que le sirvieron de escolta. Bueno, entonces por aquí vamos caminando. Otro elemento, el asesinato de sus hermanos. Imagínense, entonces, ¿qué es lo que hace? Primero le contrata vagos y ahora
su accionar. El accionar. Nosotros en los capítulos anteriores, en nuestros estudios bíblicos anteriores, ahora no recuerdo, hace 1 o 2 semanas atrás, estábamos hablando sobre este punto. ¿Cuál es la acción de Abimelech? Nada más y nada menos que matar a sus hermanos, 70 hermanos. Pero nosotros estábamos también comparando y diciendo que estos hermanos, no hace falta que sea mi hermano de sangre, mi hermano de leche, mi hermano que estuvo aquí conmigo. No hace falta hablar de esta clase o de estos hermanos, ¿verdad? Como si fuese que esos son simplemente. Con la famosa se yo que, pero ya se quiere, ese es mi hermano, ¿verdad? Entonces se yo que. Entonces aquí se está refiriendo, ¿verdad?, a los hermanos, en realidad, que viene a ser la comunidad. A quien destruyo o a quien yo ayudo a levantarse, y siempre va a ser la comunidad. No me estoy refiriendo simplemente, como ya dijimos y subrayamos, a los hermanos de sangre, ¿verdad? Entonces aquí te habla sobre el asesinato de sus hermanos. Asesinato. Cuando nosotros nos comportamos mal, es decir, no escuchamos la voz de Dios, cuando nosotros decidimos por nuestra cuenta, entonces lo que estamos haciendo es asesinando. Yayuca, estamos matando a nuestros hermanos, estamos matando nuestra polis, estamos matando nuestra cultura, nuestra nación. Semejante acción, vuelta contra su propia casa, apela a la venganza de sangre. Apela a la venganza de sangre. Y vamos a seguir reflexionando sobre eso, volviendo enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra de Dios y hoy es miércoles de ceniza. Iniciamos todo este periodo que la Iglesia nos ofrece para que podamos hacer un camino de santidad en este miércoles de ceniza. Nos disponemos con el corazón abierto, entendiendo los 3 elementos que la Iglesia nos propone siempre. En primer lugar, oración es la relación con Dios, el contacto directo con Dios.
Ayuno, decimos nosotros, es para nuestro crecimiento espiritual, es decir, la relación con nosotros mismos. Y por último tenemos la limosna. La limosna es la relación con los hermanos, Dios, nosotros mismos y nuestros hermanos. Nosotros ahora leemos hoy desde el libro de Joel, capítulo 2, del 12 al 18. Ahora, oráculo del Señor, conviértanse a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con luto. Rasguen los corazones, no las vestiduras. Conviértanse al Señor, Dios de ustedes, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad, y se arrepiente de las amenazas. Quizás se arrepienta y nos deje todavía la bendición, la ofrenda, la libación del Señor nuestro Dios. Toquen la trompeta en Sión, proclamen el ayuno, convoquen la reunión, congreguen al pueblo, santifiquen la asamblea, reúnan a los ancianos, congreguen a los muchachos y niños de pecho. Y así continúa la palabra de Dios al iniciar este tiempo de Cuaresma. Queridos amigos, la ceniza, que significa para nosotros nuestra caducidad. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Y esto significa también para nosotros un camino de verdadera conversión. Que la bendición de Dios descienda hoy sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto,
con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia, y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñandeyarañe y Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre este hermoso libro de los jueces, cómo se nos presenta en esta primera vertiente, una vertiente un poco negativa, digamos, de cierta manera. Hay asesinato en este sentido, hay soborno, hay desvío de bienes, sobornos, asesinatos. Hay que ver. Vean la Yaesaina. Esta es entonces la historia de Abimelech, que emite un juicio, nos hace emitir un juicio. Estamos hablando de monarquía. Monarquía quiere decir una usurpación del poder, de cierta manera, por lo menos como lo presenta aquí la escuela deuteronomista. Nosotros después utilizamos otros nombres, ¿verdad? Las famosas dictaduras. Las dictaduras son tremendas. Nosotros tenemos por todas partes y nosotros vivimos ahora de nuevo, en esto sí, en este siglo, en este impresionante, hoy en este siglo, en este milenio, tercer milenio, y seguimos con dictaduras impresionantes. Nosotros que hablamos tanto, ¿verdad?, de tecnología, que hablamos del conocimiento, hablamos de la liberación, Yo alguna vez me pregunto, ¿verdad? Y yo pienso que es simplemente una manera, como suele suceder con las mentes débiles, ¿verdad? Normalmente, los que no pueden pelear o confrontarse contra los fuertes, porque saben que son muy fuertes, y eso es cierto, ¿verdad? Y al no tener una posibilidad de lucha, entonces, ¿qué hacen? Entonces, eso mismo que yo recibo como un golpe, ¿verdad?, para mí, entonces yo eso mismo lo proyecto, pero lo proyecto en alguien que es más débil que yo mismo, ¿verdad? Es más débil. Y entonces lo vuelvo a proyectar. Eso es como, ¿verdad?, los psicólogos nos suelen decir, el escolar de problema, el de trabajo, el de patrón. Al diga estoy el de patrón, si no hay entonces yo handeroga vende argel. La gente de Mirecondio, de Guaymán, y ya hay paso, o sea, ese disgusto que vos entonces estás pasando ahora con esa persona a quien vos le podés tratar de esa manera. Y luego, ¿ve?, esa mamá que se siente mal, que se siente, ya, que esto, que aquello, la himena, lo que sea. Entonces después enseguida vos repercutís mal. Como diga tú, no bebe la himena, que esto, aquello, repercute sobre los hijos. Los hijos, entonces, y los que esto, luego nos hacen bien las cosas, pues. Y el hijo también, claro, más o menos, que tú ya revelas y mío, sapuca y mí, pero después toda esa amargura, ojo pudo ir para callar, ojo pudo ir yarbar, o lo que sea. O sea, siempre o contra su hermanito o contra su compañerito, lo que sea. Bueno, y así hay una cadena entonces de insatisfacciones, ¿verdad? Y esto es interesante, ¿verdad?, cómo se nos presenta. Como hago psicología, vemos, en la Biblia misma. Está la historia de Abimelech. Y entonces, esta semejante acción, vuelta contra su propia casa, apela a la venganza de sangre. Quiero devolverlo, quiero hacerlo. Y Abimelech lo hace el exacto opuesto de Gedeón.
Gedeón en cuanto que él lucha, Gedeón en cuanto que él procura solucionar estos problemas y venir como los otros jueces que nosotros conocemos, ¿verdad? Quieren ayudar, se ponen las pilas, están procurando llevar adelante. Sin embargo, esta acción vuelta contra su propia casa, lo que está haciendo es apelar a la venganza de sangre y hace de Abimelech el exacto opuesto de Gedeón. Vamos a mirar un poco de nuevo para recordar simplemente el capítulo 8, 24, 27. Miren lo que había dicho Gedeón. Gedeón respondió: ni yo los gobernaré, ni tampoco mi hijo, solo el Señor los gobernará. Luego añadió: les voy a pedir una cosa, que cada uno me dé un anillo de lo que le ha tocado como botín, ¿verdad? Entonces, 24 al 27. Entonces, todo lo que va a suceder después también con Gedeón. Pero va justamente todo contra esto. En cuanto que el otro está queriendo usurpar el poder. Oñemboyara seina, hashabera hasepea, hashaya posepea, hashenteui, sheneje pe pemanombata, sheneje opata la mundo. Más o menos, piensen con dónde llega. Ay. Y eso es siempre. Cada poder, cada gobierno que sube, más o menos ella de wea. Sheneje bendiga tu moyo y la picó nunca. O si no, yo escucho, ¿verdad? Entonces uno más o menos, che, ¿qué tal? No, y nosotros ahora hicimos, eso nunca nadie hizo. Eso nunca nadie hizo. Y bueno, nunca nadie hizo, otro derecha para ya por llegar, porque ni voy para llegar de ruta, ni voy para llegar de escuela, o para oye, ya por llegar de manera. Nunca nadie hizo, y que tú la peala nunca nadie hizo. Antes por lo menos nunca se hacía así. Oye, ya pues no vea, porque en dere permitía, en dere ya pues vea. Bueno, entonces, fíjense, estas analogías son espectaculares, ¿verdad? Para nosotros. ¿Se dan cuenta por qué la palabra de Dios es tan actual? Porque aquí nos están mostrando en este caso casi como un confrontarse, ¿verdad?, entre Gedeón y Abimelech. Y nos despedimos por el día de hoy. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.